Queridos amigos de la editorial Galán Books y los seguidores del canal En la Línea de Fuego, nuestro programa dedicado a la historia militar y en particular a la historia de nuestros ejércitos. En esta reunión, que la vamos a tener ahora a mediados de julio, en vez de una novedad editorial que suele ser la práctica habitual de estas reuniones, vamos a tener una tertulia sobre una efeméride, un centenario, el desastre de Anual. Por estas fechas, hace 100 años, en la Comandancia General de Melilla, se produjo una debacle terrible. En torno a 8.000 soldados españoles, jefes, clases, oficiales, perdieron la vida en apenas 3 semanas y se hundió todo el territorio de la Comandancia General de Melilla. Este desastre, esta efeméride, pues es lo que hoy nos reúne a los 4 compañeros. Voy a presentaros primero Juan, Roberto y Mariano. ¿Qué tal estáis? Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Venga, muchas gracias por compartir en esta tarde de julio calurosa pues vuestra sabiduría, vuestros sentimientos con todos nosotros. Si os parece, hago una presentación de los autores y vamos a entrar en materia. Vamos a intentar ser rápidos y concisos, pero a la vez también con mucha flexibilidad en nuestras intervenciones para conseguir en este rato ilustrarnos a todos sobre el contexto del desastre Anual y sobre lo que ocurrió. Os voy a presentar, si os parece. Entonces, empiezo por Roberto. ¿Qué tal, Roberto? Muy bien, muchas gracias. Fenómeno. Roberto Blanco Andrés es profesor, colaborador asociado al Instituto de Historia del CSIC y profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, de la UNIR. Historiador, ¿verdad?, cuya línea de investigación se centra sobre todo en la historia de Filipinas hispánica. Junto con Mariano ha sido autor de diversos libros, algunos de ellos también en el sello editorial nuestro de Galán Books y otros con otras editoriales. Con Mariano, al que ahora voy a pasar a presentar, ha publicado aquí en Galán Books un libro extraordinario que se titula Los últimos de Filipinas, donde se trata sobre la gesta de Valer. Aunque luego aquí está Juan, nos hablará sobre la gesta de el Regimiento Alcántara en Anual, en lo terrible que supuso la caída de la comandancia. También hubo muchas heroicidades. Creo que va a haber oportunidad de hablar de ellas. Roberto y Mariano. Mariano González Clavero, profesor asociado de Historia Contemporánea de la Universidad de Valladolid. Sus líneas de investigación sobre todo se centran en la transición española y en el proceso autonómico de Castilla y León. Autor de diversas obras de divulgación histórica relacionadas con la Segunda Guerra Mundial, con la historia general de España. Junto con Roberto ha sacado varias obras en la editorial Galán Books, ¿verdad? Mariano, sí, ¿qué tal? Único, una puntualización. Los últimos de Filipinas son los de Roberto. Colaboramos en tantas publicaciones, pero hay que darle mérito que son suyos. Los últimos de Filipinas es una gran obra, pues sola y exclusiva de Roberto Blanco Andrés. Tenemos otras muchas conjuntas, ¿eh? Muy bien, perfecto. Dinos alguna que estéis los dos juntos. Bueno, África Española, Atlas de la Conquista de América. Tenemos muchos libros de texto con muchas versiones, entonces tenemos muchas obras conjuntas, pero no quería arrogarme ser coautor de esa gran obra de los últimos de acuerdo, fenómeno, muy bien, aclarado. Y luego Juan María Silvela Milás del Bosch, coronel de caballería retirado, ha estado en diversos destinos y unidades operativas y también como profesor en la Academia de Caballería aquí en Valladolid, ¿verdad, Juan? Sí, aquí en Valladolid, 23 años. 23 años. Y tu último trabajo, tu último destino fue la Subdirección General del Patrimonio Histórico Artístico en el Ministerio de Defensa. Has sido autor de varias obras y también artífice de la preparación y puesta en marcha de diversas exposiciones históricas, ¿verdad? Sí, efectivamente. Muy bien. Ahora mismo estás metido en una de ellas, relacionada con Anual, ¿no? La gesta del Regimiento de Alcántara. ¿Ves? La gesta del Regimiento de Alcántara dentro de la maniobra del año 21. Magnífico, muy bien, estupendo. Sí que a mí me ha llamado la atención que lo he leído en un libro, el libro que también hoy nos ocupa, que se titula Anual, ¿verdad? Reflexiones sobre el desastre, del cual eres autor. Sobre las responsabilidades del desastre, efectivamente. Muy bien. Me llama la atención que en ese libro
comentas cómo el que fuera director del centro de la Academia de Caballería, el general Casas de la Vega, quisiera que se estudiara mucho en profundidad y que se impartiera clases a los cadetes de caballería sobre el desastre anual. ¿Por qué motivo? Pues principalmente porque se podía aprender muchísimo para la vida militar. Es decir, cómo una unidad que está bien mandada, a pesar de que el adiestramiento deje mucho que desear y la instrucción individual no sea muy buena, cuando está bien mandada hace todo lo que se le pide. Y sin embargo, cuando no está bien mandada, no. Luego, lo importante que es evaluar siempre la amenaza, que en este caso no fue evaluada suficientemente, evidentemente, vamos. Y después, pues los comportamientos humanos, ¿no? Unas veces heroicos, otras veces no, y siempre hay sorpresas en esos comportamientos. Personas que uno no espera que se van a comportar heroicamente, no lo hace, y sin embargo otros que no lo esperan, sí. En fin, es un continuo de enseñanza. La historia yo creo que no se repite, pero enseña mucho. Y eso es lo que quería el general Casas de la Vega, que la historia les enseñara a los cadetes en su futuro oficio de oficial, de mando, para tenerlo en cuenta. Magnífico. Pues yo, si os parece, podemos entrar en materia ya directamente con una contextualización. A mí sí que quería puntualizar cómo esta es una efeméride sombría por lo que supuso de manera directa para las vidas de tantos españoles, para tantas familias, pero al menos, y creo que nos podrá hablar Mariano, fue un desastre reversible, a diferencia de otros en nuestra historia, como el reciente del desastre del 98, que perdimos ultramar, o la invasión del año 711 de los sarracenos que entraron en la península, pues que no fueron reversibles. Se tardaron 8 años y en reconquistar la península, 8 siglos, perdón, mientras que el desastre de Anual, pues hubo una reconquista relativamente rápida. Pero bueno, vamos a contextualizar y, si os parece, cualquiera de vosotros que nos sitúe un poco en el protectorado y en los antecedentes de lo que fue el desastre. Bien, bueno, pues empezaré yo con permiso de mis compañeros, con el contexto. No es que sea de la escuela de los anales y haga un supercontexto histórico, pero es bueno recordar, que siempre lanzo esta pregunta, ¿qué hacía Silvestre por allí? ¿No? Es decir, porque estaban unos españoles por Anual, entonces siempre hablo de esa vinculación entre los dos lados del estrecho, que parecen a veces tan lejanos, y no, muchas veces estuvieron unidos. En época, por ejemplo, romana, formaron una unidad dentro de lo que era el Imperio Romano. Siempre hubo una diferencia entre el este y el oeste del Mediterráneo, que se rompió un poco con la invasión musulmana, que pasó a ser el norte-sur el eje de división, y sin embargo siempre ha habido una gran vinculación. Hay que recordar que Melilla fue incorporada antes que Navarra al reino de los Reyes Católicos, ¿no? En 1497 ya era española Melilla. Entonces llevamos mucho tiempo de vinculación con esos territorios. Por situarnos, ¿qué hacían los españoles por allí? ¿Qué hacía Silvestre por allí? Ha habido una gran vinculación con el norte de África. También quiero recordar, por ejemplo, la cercana Orán fue española durante 3 siglos. Y ya lo vincularé a lo que es Roberto, que nos hable del protectorado, de por qué se formó un protectorado. Hay que ver esta campaña en lo que fue un protectorado que se estaba formando en el norte de África. Hablaremos de ese contexto, pero dices, porque después hablaré de ello, de que fue reversible. Sí, 6 años después fue una victoria, que a veces se ha olvidado que la campaña de Marruecos terminó en victoria. Muy poca gente sabe, dice, bueno, pues oye, en 1927 se había ganado la guerra de Marruecos por fin. Parece Anual, el desastre, pero no. La verdad es que finalmente se ganó, que pocas veces se sabe. Ha habido desastres, vemos los combatientes. Oye, en Afganistán llevan muchos años, decenas de años, y ahí no ha habido victoria. Y sin embargo, el ejército español fue capaz, en una guerra muy similar, cuando decían de que se aprende del desastre de Anual. Bueno, pues lo vemos, y hay campañas muy parecidas actualmente, como es Afganistán, con territorios muy montañosos, con esos mujahidines, con esos talibanes, que también se puede aprender de lo que fue también un éxito español, que a veces valoramos, es muy español lo de quedarnos con la derrota, pero no valorar lo suficiente las victorias. Y paso precisamente con el tema quizás de protectorado, que es un gran conocedor, Roberto Blanco. Gracias, Mariano. Pues yo, un poco recogiendo el testigo de Mariano, pues me gustaría terminar un poco de contextualizar
cómo se llega al protectorado, porque creo que es muy importante en relación con lo que comentaba el compañero, pues qué hacíamos allí, ¿verdad? Entonces, hay que acudir primero al contexto internacional porque es fundamental entender pues, el interés que tenían muchas potencias de la época precisamente en África. Estamos hablando, nos situamos ya en el último cuarto del siglo XIX, lo que es la Conferencia de Berlín de 1885, en el que las distintas potencias europeas han comenzado una carrera, podemos decirlo así, para tratar de ocupar los territorios africanos y evidentemente España intenta hacer valer unos mínimos derechos. En un primer momento España juega la carta del mantenimiento del status quo. Estamos hablando de la época de Cánovas. Él es capaz de convocar una conferencia en 1880 muy importante a instancias de Sultán para intentar pues, que el resto de las potencias no intervengan, no hagan injerencias en la zona de Marruecos. Se convoca la conferencia en Madrid en ese año y se habla de una cuestión que me parece muy interesante, que es el de los protegidos. Algunos ciudadanos marroquíes de la zona, zonas portuarias que tenían trato comercial pues, con algunas de las potencias, Francia, Reino Unido, España, pero quedaban sustraídos al pago de impuestos al sultán, es decir, perdían una fuente de financiación. Después de la conferencia de Berlín, como decía, se acelera la carrera imperialista con el interés de las distintas potencias en el territorio. España, por ejemplo, tiene un protectorado entre el Cabo Bojador y Cabo Blanco en la franja del Atlántico, lo que es el futuro Sáhara Occidental, y en concreto, ya centrándonos en el área marroquí, pues Francia entra en negociaciones con España y ofrecen un primer momento, en el año 1902, un primer proyecto de protectorado que tiene una extensión muchísimo mayor del que se le va a conceder a continuación. Se corresponde con el antiguo reino de Fez, que incluía ciudades como, por ejemplo, Agadir, en un puerto atlántico muy importante. Y luego, finalmente, la segunda oferta de protectorado, podemos decir que es en 1904, muchísimo menor en extensión, porque ya los franceses han estado en otra posición de fuerza en negociación con Gran Bretaña y se consideran pues, más una posición para ofrecer algo menor a España, ¿no? Y luego, finalmente, el protectorado se establece en 1912 y me gustaría destacar un dato que es muy importante. El acuerdo de protectorado no lo firma España directamente con el sultán de Marruecos, lo firma con Francia. Es un acuerdo, una especie de subarriendo. Entonces, es algo como sobrevenido, un protectorado, algún autor ha dicho, a regañadientes, y bueno, se entra pues con un poco, digamos, con esta posición. Y antes de terminar, me gustaría decir que esto me recuerda también un poco toda la cuestión relacionada con la problemática de Anual y las campañas de Marruecos, algo que ya había pasado, porque en historia es muy fácil establecer analogías. A mí me recuerda mucho lo que ocurrió con los británicos en Afganistán, en la campaña de 1839-42, la primera guerra anglo-afgana, que hay una lección histórica que luego no se ha utilizado siempre, no se sigue utilizando. No te metas en un sitio del que no sepas salir o del que no tengas las maneras de salir, que es lo que les pasó a los británicos en la retirada de Kabul. Entonces, bueno, quería hacer un poco ese contexto, lo cierro en el establecimiento del protectorado y podemos continuar, si queréis, un poco en esa dirección, yendo un poco como estimes oportuno. Juan, antes en la tertulia inicial hablabas tú de que el protectorado era insoslayable. Realmente con lo que apunta Roberto, teníamos que estar ahí. O sea, no podíamos rechazar, digamos, esa presión internacional que nos llevó hacia el protectorado, ¿verdad? Pues efectivamente, la empresa de Marruecos era insoslayable. Era reconocer internacionalmente que éramos incapaces de defender Ceuta y Melilla. Y después las Canarias. Ya sabéis que las Canarias estuvieron en peligro durante la Segunda Guerra Mundial y entonces había que defenderla. Había tres posibilidades, ¿no? Conformarse con las ciudades de la costa, Ceuta, Melilla, Tánger, Tetuán, y de allí irradiar civilización, también la ocupación militar total, o una ocupación sucesiva por medio de la política, que en el fondo no era política, sino era la corrupción, porque era a base de dar dinero y subvenciones a los jefes de las cábilas, y no sujeta a un plan determinado primitivo, sino el plan de maniobra se subordina al plan político. Y la dirección en principio estaba en manos del ministro del Estado y a continuación había una doble dependencia porque el comandante militar de Melilla tenía que aprobar su maniobra primero del Estado y después por el Ministerio de la Guerra, hasta que en septiembre del 20 ya Berenguer fue nombrado jefe del Ejército de África, por tanto el máximo responsable,
y Silvestre, y hacía lo que, hizo lo que le autorizó Berenguer, ni más ni menos. Hay una orden de la plaza que da la felicitación Berenguer a Silvestre por la campaña del 20 y le dice que en el año 21 quiere dar volverla a felicitar en Alhucemas. Eso es animarle a hacerlo, ¿no? Y no había medios. Una cosa es el medio y otro el sistema. El sistema elegido no era adecuado para la idiosincrasia del territorio, de los habitantes del territorio, que ni siquiera en tiempos de máxima expansión islámica había tenido dominio administrativo de ningún tipo, ni tampoco con los romanos. Y entonces era un país muy duro, muy rebelde, muy individualista, muy difícil de controlar por el sistema elegido. Cuando se hizo el desembarco de Alhucemas del que habéis hablado, se tardó 22 meses en pacificar un territorio que no volvió a sublevarse, no volvió a haber un incidente. Y sin embargo, había costado 16 largos años con mucha sangre y mucho dinero. Yo creo que es interesante por seguir con el tema de los medios, que es el gran debate de si había medios, por qué, desde el público a lo mejor profano, ¿por qué no había esos medios? Yo siempre también había debatido con Roberto por qué España, por ejemplo, no tenía esos medios con todo lo que había sobrado en la Gran Guerra, que digo yo que sería un mercado barato con todos los excedentes. ¿Por qué no estaba el ejército español bien dotado para lo que era esta guerra? Es una de las preguntas que formulo a mis compañeros. Bueno, pues yo un poco en relación con lo que dice Mariano, es algo verdaderamente sorprendente el hecho de que en el planteamiento de una campaña de esta envergadura en un territorio terriblemente hostil, lo que llamaban el Bet el Siba, la zona que estaba fuera del dominio del Maghreb, del gobierno marroquí, una zona en la que había, no sé si 70 kabilas, más de medio millón de habitantes, un terreno complicado que, como efectivamente nos ha recordado Juan, nunca fue controlado totalmente. Entonces, ya representaba de por sí una amenaza, un reto bastante complicado para un país pues, que tenía unos problemas estructurales pues, considerables. Entonces, yo creo que eso es una cuestión que hay que poner en valor a la hora de analizar el contexto. Y en relación con los medios, es muy llamativo que en mayo de 1921 se ofreció un material, un excedente, material bélico de la Primera Guerra Mundial, material británico. Estamos hablando de tanques, estamos hablando de ametralladoras, etcétera, que se rechazó. Era una partida que habría sido más que necesaria para proseguir con las campañas. Y luego también me gustaría señalar, en relación con la ocupación del territorio, que a España le tocó negociar con las autoridades que estaban en el norte, que no se pueden comparar, digamos, en el potencial que tenían cada una de ellas como la zona francesa. En la zona francesa había grandes cailes que tenían un dominio sobre territorios muy amplios y era un territorio tan complicado. En cambio, en la zona española nos encontramos moravitos, nos encontramos jerifes, que tenían un dominio sobre un territorio menor, y cuando había alguno que tenía un dominio mayor, estamos hablando de personajes especialmente complicados o turbulentos, como nos sonarán a todos el caso del Rogui o el Raisuni. El Raisuni cambiaba de bando continuamente, jugaba hacia el doble juego, estaba un poco a lo que le interesaba. Entonces, era muy difícil con esos mimbres tratar de hacer lo que es el protectorado. Entonces, bueno, es una reflexión que creo que es interesante tenerla presente ahí. La falta de medios es clamorosa, sobre todo en la parte oriental. Es decir, Silvestre estaba mucho más abandonado que la parte occidental. Antes, en la conversación previa que hemos tenido, ya he citado que tenía 5 unidades de choque en la parte occidental, mientras en la oriental solo 1, regulares de Melilla. Pero es que además a Silvestre se le nombra para llegar a Alhucemas y le anima a todo el mundo a llegar a Alhucemas, todo el mundo. Se mete en la olla de Anual sin medios. Y él, en un momento dado, después del combate de la Loma de los Árboles, en que se da cuenta que tiene enfrente un enemigo, Aldercrim, que nos conoce perfectamente, que hablaba castellano perfectamente y que había conseguido financiación a base de vender concesiones de minas, de denuncias de minas que están registradas en París, algunas superpuestas, consigue formar una verdadera división perfectamente instruida por instructores alemanes. Y entonces Silvestre dice que declina la responsabilidad. Ahí se equivoca, porque él tenía que haberse retirado. Y no lo hace. O haber dimitido. Como hace Dávila, que pide destino fuera. Y al marcharse le dice a Silvestre, es usted demasiado buena persona
no tiene usted medio para lo que está haciendo, pero le está animando a todo el mundo. Y él le han dicho en la academia, y se lo han repetido 100 veces, que hay que cumplir la misión y que los medios son siempre suficientes. Luego, la falta de medios produce ipso facto muchísimas corruptelas, voy a decir, no corrupciones, corruptelas, ¿no? De turnos en los servicios. Recordar que en ese momento en África no se podían dar ascensos por método de guerra, no se podían dar medallas, entonces la gente va forzosa y la gente lo pasa mal porque está en malas condiciones. Una tienda de cónica para los soldados entraban 30. No había ambulancias, 3 ambulancias móviles, automóviles, 3 ambulancias. De lo que habla antes Roberto del material, hubiera sido estupendo porque los moros ya se atrincheran. Los morteros, que ofrecieron un montón de morteros pesados y ligeros, y no se contó con ello. Y con todo, Silvestre, yo pienso que tenía que haberse... llegó un momento en que en Anual no podía estar una olla con una retirada por un barranco a subir a Izumar, terrible, en fin. El desastre estaba previsto. Juan, perdona que te interrumpa. Sí, lo que es la historiografía, la narrativa y los mitos, porque si ahora preguntáramos al gran público, mucha gente, yo soy el primero que siempre tengo la idea de que Fernández Silvestre pues actuó con temeridad y que se excedió en el cumplimiento de las órdenes, y entonces, por lo que estáis contando, no fue así. No, Silvestre estuvo en mayo en Madrid y en Valladolid. En Valladolid estuvo asistiendo a la ceremonia de poner la primera piedra, que es su centenario también del actual edificio, y vio al rey. Y luego la entrega del estandarte de la reina Victoria Eugenia a la academia. Y vio al rey, el rey la animó, sin duda. No con ese famoso telegrama que no ha aparecido y que no quiero hablar. El rey la animó. Y había sido triunfante la campaña del 20. Había conquistado un montón de terreno y le animan a seguir a los demás. Y esto, Berenguer se lo dice en la Orden de la Plaza. Los que no han hecho la mili, hay algún historiador que no ha hecho la mili, no sabe lo que supone en la Orden de la Plaza decir que te felicito por la campaña del 20, espero darte la enhorabuena el año que viene en los demás. Lo que supone con la gente formada leyendo esa orden, que además el telegrama del RIF la reproduce al día siguiente. En fin, yo no quiero monopolizar. Pero Juan, porque se habla de la temeridad de Silvestre, pero yo le achaco Silvestre, alguien ha pensado, el suicidio o, si no fue suicidio, que no está claro, ¿no? La cuestión es que no se convirtió en un Genofonte, es decir, podría haber sido la retirada de los 10.000, ¿no? Porque mira, los 10.000 se retiraron del corazón del Imperio Persa. La retirada fue un desastre, porque no, hablamos mucho del avance, pero esa retirada, esa falta de liderazgo en la retirada, porque has hablado de los medios, pero también ¿por qué no fueron los 10.000 de Genofonte, por ejemplo? Yo creo que se suicidó, no se suele decir porque siempre me ha dicho mi cuñado, que era director del Norte de Castilla, que no quería publicar nunca suicidios porque se imitan, ¿no? Y yo creo que perdió los papeles. Él estuvo sereno, pero perdió los papeles. Y él tenía que haber dirigido la retirada, efectivamente. Pero yo no me gusta juzgar porque la situación en que estuvo fue terrible. Él pidió auxilio, él avisó al ministro con una carta de mayo, que ha desaparecido. Avisó a Berenguer varias veces. Él avisó. Lo que pasa es que tenía que haberse marchado, tenía que haberse dimitido o retirarse. O sea, no lo hizo. Y yo no puedo juzgar. Silvestre, pues se le vino todo el mundo encima. Y otros que son... Hasta ahora había sido un éxito. En la LH actuó con éxito, en Cuba actuó con éxito. No solamente con valor, sino con éxito. Era un buen profesional. La gente cree que no era culto, era muy culto. Dominaba el árabe, dominaba el chelja. Era un hombre culto y no era ambicioso, no era político. Él la carrera la tenía hecha, general de división, cuando algunos compañeros todavía eran tenientes coroneles. O sea que... no me gusta echarle, le han echado todas las culpas, pero las tiene también, claro, por supuesto. Pero más para mí, Berenguer, más todavía el barón de Eza y más el ministro de la Guerra, que estuvo en Melilla y vio el desastre del ejército. Y no, solo le faltó decir, no lo dijo, pero le faltó decir que lo que importante es que la moral sea muy alta. Pues si no hay medios, por mucha moral que se tenga, Roberto, bueno, no quiero seguir. Con permiso, un poco enlazar con lo que estabais comentando. Es verdad que se tiene que hablar otra vez de las responsabilidades, evidentemente, y bueno, siempre ha estado
digamos, el reparto de responsabilidades, pues habla en ocasiones de berengueristas o silvestristas. Escuché yo una excursión que hice a la zona de Anual, precisamente. Bueno, creo que es cierto desde mi punto de vista que se ha cargado mucho las tintas sobre Silvestre, que también creo que una gran responsabilidad. Evidentemente no es el único responsable. Creo que en el caso de Anual, quizá esa extensión demasiado rápida fue algo pues quizá pues un poco inconsciente, porque tenían los mismos medios que en los últimos meses, o sea, únicamente contaba con los mismos medios para seguir avanzando, pues quizá fue un poco en ese sentido imprudente. Pero también es cierto que Berenguer, que era el alto comisario, al que le estaba informando y al que le estaba reclamando también refuerzos, pienso que no estaba prestando la atención requerida a la zona oriental, porque él estaba empeñado y él decía que era prioritario actuar contra Beni Arós en la zona occidental. Él estaba empeñado en terminar aquella campaña y pienso que eso le hizo desatender lo que estaba ocurriendo en el oriente. Pero también decir de Silvestre que era, hasta entonces, pienso que fue un militar bastante cualificado. Él realizó una campaña impecable en la guerra contra el Rey Suni entre los años 1912, bueno, en un poquito más adelante, que decir, 1913 al 15. Fue el único que estuvo como comandante general en las 3 comandancias, en Larache, en Ceuta y en Melilla. Conocía el terreno muy bien, en eso estoy convencido. Pero creo que hay otra serie de factores que me gustaría dejar ahí planteados por si queréis comentar algo. Se ha señalado también la falta de combatividad por el hecho de tener allí a los regulares y la policía indígena. Es decir, se prescindió mucho de la combatividad o el entrenamiento, del fogueamiento de los reclutas que venían de la península. Esa es una cuestión. Y otra, que creo que lo ha referido Juan ahora, el tema procedente de las juntas de defensa. El quitar los ascensos por méritos de guerra restó también pues, que muchos oficiales pues, dejasen de tener interés por acudir a escenarios como, por ejemplo, el Protectorado de Marruecos. Entonces, bueno, son 2 cuestiones que a mí personalmente me han llamado también mucho la atención. Yo creo, a raíz de esto del contexto, no hay que perder de vista cómo estaba la situación política de España en esos momentos, con una restauración agonizante, que había mucho en España, no solo los junteros, sino había mucho movimiento, por decirlo así, pacifista, pro Abdelkrim incluso, es decir, que luchaban por la liberación. Es decir, no era una guerra, el no a la guerra, sí que estaba extendido en España, en muchas capas de la población, los sistemas de reclutamiento, etcétera, etcétera. Entonces, no hay que perder de vista que no era del todo una guerra popular en España. Había muchos contrarios y después era con el tema que también ha hablado Juan de la responsabilidad de Alfonso XIII, cómo después esa asunción de responsabilidades, esa culpa a los políticos de la restauración, a los militares, unos echaban las culpas a otros. Creo que también es un elemento, otra vez el contexto político de que habéis hablado, la culpa de los políticos, que muchas veces se dice, que creo que es importante. Lo de la policía indígena, el que fueran forzosos es tremendo, porque al ir forzosos, la policía indígena era que cada cábila se organizaba una mía, en realidad como una compañía, mandada por un oficial español con fuerzas de la zona, para llevar la administración de esa cábila. En vez de llevar la administración de la cábila, lo que hacía es llevarla en primer escalón junto con los regulares. Con lo cual, el español iba siempre en tercer escalón. Cuando hay gente que dice que el primer escalón era el dinero que se les daba, el segundo serían los regulares y la policía, el tercero los españoles. Para no enfadarles no se hacía tiro desde las posiciones. No se hacía la instrucción porque como no iban en primera línea, lo que había que evitar a toda cosa son las bajas peninsulares. Y entonces las unidades no estaban suficientemente adiestradas ni instruidas. En eso Silvestre podía haber hecho más, pero también pasaba en el otro lado. Berenguer llega a decir en un momento dado, y tiene razón, que cuando se le puso al ejército en condiciones, en Alhucemas, hizo todo lo que se le pidió. Y es que en ese momento no estaba en condiciones, no estaba en absoluto en condiciones. También, por ir centrando los temas, porque nos quedan 8 minutos, creo que me gustaría que alguien dijera algo sobre la capacidad militar del adversario, porque teníamos pocos medios, pero hasta entonces, digamos, habíamos ido cumpliendo la misión, se había ido conquistando los 2 territorios, pero ¿cómo es posible que de pronto, en unas horas, en unos días, se produce este desastre militar? O sea, tiene que haber también una explicación sobre el adversario. Vamos a ver, en Anual había 5.000, todas las columnas móviles estaban allí. No había más columnas móviles que en Anual 5.000 combatientes. Solo Beniorraguel de Abdelkrim tenía 6.000. Como he dicho antes, Abdelkrim con las denuncias de minas había sacado dinero y había conseguido el fusil Lebel y ametralladoras y granadas de mano. Solo le faltaba
la artillería, que luego nos la cogía a nosotros y luego compró más, ¿eh? Y tenía instructores alemanes. Actuaban el fuego, se acaba, Pablo, se acaba. No, que se despiden mis primos. Seguimos, nos queda un rato todavía, 7 minutos. Controlaban perfectamente el fuego. Y en el combate que hemos hablado en la tertulia antes de la Loma de los Árboles, estaban atrincherados, no hubo manera de desalojarlos después de combatir todo el día y del apoyo de la artillería de 3 posiciones en triángulo frente a la Loma de los Árboles. Igueriben, Anual, Buimellán. E intentaron rodear a la fuerza que se retiraba. Es cuando de verdad Silvestre se da cuenta que allí no puede estar. Y eso es lo que decide, es cuando tenía que haber decidido o pedir el cese o retirarse. Pero no podía declinar la responsabilidad porque era suya. Pero yo creo que es más responsable Berenguer, me parece más responsable los 2 ministros, el de Estado y el de Guerra. Siguiendo un poco con lo que decía Juan, pues efectivamente un salto cualitativo importante es precisamente el hecho de que la Kabila de Beni Urriagel tenía una capacidad de organización y movilización y centralización con Abdelkrim que no había tenido antes. Bueno, detrás hay una serie de factores, pero creo que uno de ellos importante es el hecho de que contaban con algunos instructores, parece ser que alemanes, y que, hay 2 acciones que me parecen fundamentales en esos meses cruciales, ¿no? Uno es el intento el fracaso que hay en Abarrán el 1 de junio de 1921, el intento de tomar la loma, que de hecho se toma durante unas horas y vuelve a caer, y ahí los kabileños hacen con varias baterías de artillería, algo que no había ocurrido nunca anteriormente en las guerras de África, que después se van a utilizar contra Igueriben. Y luego, efectivamente, lo decía Juan también, el tema de la Loma de los Árboles, que se atrincheró muy bien, fue una posición fortificada, y a mí me llama la atención que no se plantease ocupar antes que Igueriben la Loma de los Árboles, porque primero se ocupa Igueriben para efectivamente proteger el desfiladero de Izumar, pero se deja la Loma de los Árboles para más adelante cuando ya no se puede. Entonces hay un error estratégico, yo creo que crucial. Pero efectivamente, el enemigo que tiene enfrente está mucho más organizado que lo que había sido anteriormente, pues las kabilas que se habían enfrentado con España, pues no sé, desde el 9 con el Nicián y compañía. Muy bien. Bueno, Loma de los Árboles lo tienen prohibido ocupar. No se puede ocupar porque está prohibido. O sea, no podía ocupar una posición más. Y Loma de los Árboles, por la longitud que tenía, no se podía ocupar. Se ocupa Igueriben no por avanzar, ni Abarrán no por avanzar, sino para asegurar la comunicación entre Anual y Siridris. Por lo tanto, ni Igueriben ni Abarrán son posiciones nada más que para defender el itinerario de Siridris a Anual. No, yo creo que lo han dicho varios, lo de Loma de los Árboles, pero cualquiera que haya estado allí y ve Loma de los Árboles es más baja que Igueriben, es muy larga y no hay medios y además está prohibido ocupar una posición nueva. Si os parece, por ir terminando, me gustaría que Mariano nos hablara sobre las consecuencias políticas para España que supuso el desastre y que, si os parece, que cierre Juan con la gesta del Alcántara y tenemos que terminar. ¿Os parece? Venga, Mariano, cuéntanos algo. Nada, son 2 apuntes. Y Roberto, tú sí quieres unas palabras, pero andamos apurados. Nada, yo termino muy rápido, que hay que recordar que Anual no fue en la sentencia de muerte del protectorado español, que resurgió y hubo una victoria, ¿no? Después de Alucemas hubo una victoria, que lo que sí que fue Anual fue una sentencia de muerte para la restauración, para el sistema político de la restauración. Eso tenemos que tener en cuenta, que finalmente Marruecos fue una victoria y sin embargo lo que murió fue el viejo sistema de la restauración. Con eso doy por terminado. Muy bien. Pues Roberto, ¿tú quieres decir algo antes de cerrar con la gesta de Alcántara? Nada, simplemente suscribir lo que comentaba Mariano y pues un poco pues decir por último pues que efectivamente la historia a veces cuesta aprender las lecciones, ¿no? Y quizá Anual está un poco en esa línea, ¿no? Simplemente. Muy bien, muy bien. Venga, a ver, Juan, vamos a terminar el programa contándonos con un buen sabor de boca de la gesta del regimiento Alcántara. Pues en Alcántara lo que hace es una protección de la retirada. Fundamentalmente son los días 21, 22 y 23. El día 21 solamente entra en acción el escuadrón de ametralladoras, porque intenta apoyar la retirada de las fuerzas que querían socorrer Igueriben. Y luego corta la masacre de la retirada desde Anual, Izumar y Daldrús
en el momento en que se da cuenta, están poniendo una posición en el Puente del Moravo, se viene la desbandada y los paran. No es el del CRIN el que está persiguiendo, son los rifeños de la zona, hasta las mujeres. Se establece el pánico porque la policía indígena, la que iba al flanco este, vuelve sus fusiles contra la columna y el comandante Llamas retira a los regulares que están protegiendo el otro flanco. La columna se desbanda y entonces a partir del Puente del Moravo el regimiento consigue que se evite la cacería y llegan a Darjus. Después son las retiradas a Darjus de las posiciones alrededor, que el regimiento sale por la mañana, el día más largo, se dice el día 23, a proteger la retirada de los que se retiran y que forman luego una pequeña columna y el regimiento tiene que ir delante de ellos protegiéndoles. Sale también al cabo del rato para proteger el convoy de heridos que está siendo asaltado por los rifeños y después vuelve hacia Darjus y cuando ve que queman de Darjus y sale humo, pues se pone de frente, no en realidad de la columna Navarro, sino de una columna del capitán Almansa que está con las fuerzas que se retiraron de las posiciones alrededor de Darjus, que están muy desmoralizadas. Y se bate el cobre y se desarticula como regimiento, porque muchas bajas tienen el regimiento Alcántara en Celuán y en Monterruy, porque defiende las puertas de las dos posiciones y la retaguardia de la retirada de Zolcoltelata es donde está Alcántara, cumple su misión y está lleno de héroes. Todo el mundo cumple con su deber y es un ejemplo de una unidad que se deshace cumpliendo su misión, de proteger a las demás fuerzas. Pues muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias. Es dificilísimo explicar 3 días de combate continuo, ¿no? Ya lo sé. Bueno, son las consecuencias del directo y nos despedimos todos. Gracias, Roberto. Gracias, Mariano. Gracias, Juan. Esperamos pues que en las próximas semanas pues tengamos más programas. Yo ya sabiendo por dónde os movéis, cuáles son las áreas de historia que os movéis mejor y podamos tener más reuniones, ¿de acuerdo? Muchas gracias y hasta pronto. Adiós, queridos amigos. Hasta pronto. Adiós, hasta pronto.